Hola a todos y todas, ¿cómo están? Estamos en una nueva entrevista con consejeros constitucionales. Nos conseguimos al primer republicano, así que muchas gracias por eso. Aquí vamos a hablar del rol del Partido Republicano y por qué me cuesta tanto conseguir entrevistas con republicanos. Esto se había quedado pausado un rato porque estaba entrevistando a Chile Vamos y oficialista y no me iban a quedar y no me iban a quedar Chile Vamos y oficialista si seguía entrevistando al mismo ritmo. Así que muchas gracias Antonio Valquesi por estar acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Danilo? Muchas gracias por la invitación. Feliz de compartir este espacio de conversación para poder contar un poco a los seguidores del canal lo que está pasando en el proceso constitucional. Así que muchas gracias por la invitación. Oye, antes de partir, les recuerdo que se suscriban, que le den like al video y esas cosas que pide la gente que es influencer. Pero vamos al grano. Antonio Barquesi, abogado, consejero electo por la región de Valparaíso y presidente de la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, que comúnmente se conoce como Comisión de Justicia o Comisión 2. Ya, pero antes de entrar a materia, porque yo le dije a Antonio que íbamos a entrar en weas que no le preguntan en el decano, ni como vamos a hablar del control sustantivo del Tribunal Constitucional, vamos a hablar del debido proceso, de ese tipo de cosas lateras, pero que a nosotros nos gustan. Pero antes, vamos un poquito con polémica. Rol del Partido Republicano en el Consejo. Aquí muchos han dado la tesis consejero electo, y yo creo que comparto esa tesis de la gran responsabilidad de gobernabilidad que tiene el Partido Republicano en el Consejo Constitucional. Y frente a esa responsabilidad, que creo que también es comunicacional, de información, me sorprendió el otro día vi un seminario de libertad y desarrollo donde el consejero Luis Silva, jefe de bancada del Partido Republicano, decía que su rol era hacer una buena constitución y no informar ni llamar a votar a prueba o rechazo. Eh, Pucha, yo igual creo que los consejeros tienen que salir a juntarse con gente en su región, subir un videito diciendo en qué están trabajando. Eso igual es informar. Yo no entendí la... Tu rol es informar, ¿o no, Antonio? También. Mira, varias cosas en el marco de lo que señalaste. Yo creo que había muchas dudas hace un mes o hace un mes y medio atrás de cuál iba a ser la forma, el estilo con el que Republicanos iba a enfrentar el proceso constitucional. Yo te diría que en las últimas semanas antes de la elección, cuando ya se empezaba a ver un posible buen resultado para Republicanos, como también después de la elección, en estas primeras semanas posteriores al 7 de mayo, cuál iba a ser el estado de ánimo con el que Republicanos iba a enfrentar el proceso. Y yo creo que esas dudas quedaron tremendamente resueltas con los primeros días de funcionamiento del Consejo. Yo creo que la forma como abordamos la elección de la mesa, con una presidenta como Beatriz Hevia, republicana, un vicepresidente independiente electo por el Partido Socialista, sin fracturas en ninguna de las dos alternativas, 33 y 17 votos, eh, junto con la aprobación por unanimidad de la integración de las comisiones el día lunes de esta semana, me parece que resuelven esa duda. Creo que los republicanos llegamos conscientes del resultado, conscientes de la magnitud del resultado del 7 de mayo, pero sabiendo que tenemos que actuar con humildad, que tenemos que saber escuchar, que aquí todos tienen mucho que aportar, que nadie viene a poner la música, que por el contrario, eh, y yo en lo personal creo genuinamente que desde todos los sectores van a haber aportes sustantivos y muy positivos para el éxito del proceso. Yo veo además un ánimo transversal de que el proceso sea exitoso. He podido conversar largamente con consejeros como Yerko Lubetic, como Aldo Valle, como María Pardo, como Alejandro Keller y algunos otros. Eh, y la gran noticia es que quieren que el proceso resulte bien. Y ese es un ánimo que veo
en las tres listas del 7 de mayo. Y eso me parece una buena noticia. Yo creo que la Constitución tiene una parte de sus contenidos que generan discusiones políticas o ideológicas profundas, pero tiene una gran parte que queda ajena a estas discusiones, que es más técnica, que naturalmente genera distintas posturas, pero distintas posturas desde lo técnico. Y creo que especialmente en la Comisión 2 de órganos autónomos y función jurisdiccional hay mucho de eso. Y creo que vamos a poder tener muchas cosas en común, vamos a poder avanzar en acuerdos que vayan mucho más allá de los tres quintos. Respecto de lo que me preguntabas de Luis Silva, eh, yo, yo creo que no tenemos que hacer interpretaciones forzadas de lo que diga o no diga un consejero. Eh, Nuestro rol es proponerle al país una buena constitución. El encargo que nos hizo el país es proponer un buen proyecto de constitución para plebiscitarlo el 17 de diciembre. Y por eso no tenemos semanas distritales, no tenemos asignaciones para periodistas, para audiovisuales, no tenemos asignaciones para coordinadores territoriales, tenemos un encargo que es proponerle al país una buena constitución. Ese es nuestro deber, esa es nuestra responsabilidad. Otra cosa es que en el marco del cumplimiento de ese deber, naturalmente vamos a cumplir cada uno en su estilo, cada uno de las formas que más le acomoden, un cierto rol comunicacional, un cierto rol con los medios de prensa, un cierto rol en las redes sociales, un cierto rol comunicando en terreno o por distintas vías en las regiones donde resultamos electos. De hecho, anoche estuve con un grupo grande de republicanos de Limache y Olmué, un grupo de 120 o 150 personas ahí en el Rosa Agustina. Pudimos conversar largamente sobre cómo está partiendo este proceso, qué es lo que ellos esperan. Pudimos recoger muchas ideas, muchas preocupaciones. Creo que eso hay que hacerlo, pero no hay que confundir los planos. Nuestra responsabilidad, nuestro encargo es proponerle al país una buena constitución. Ya, te voy a cuestionar esa tesis, porque es una pelea que yo tuve con los expertos y con los, no sé si con los consejeros que ya he entrevistado, pero con los expertos mucho, que me decían, yo aquí entrevisté a creo que 20 de 24 expertos y me decían, ay, nuestra tarea es generar un buen anteproyecto. Y yo cuestiono eso. O sea, para mí, los consejeros, para mí, Antonio Barquesi no tiene como rol hacer una buena constitución. Tiene como rol hacer una constitución que se apruebe al final, que se apruebe en diciembre. Ah, bueno, Pero bueno. dame un segundo. Que no es lo mismo. Porque yo puedo tener la mejor constitución del mundo, la mejor constitución de la historia de Chile, em, que, que puede ser, ok, pero si la mejor constitución del mundo no se aprueba el 17 de diciembre, es una derrota para el Partido Republicano, para el Consejo, para el Partido Republicano en particular, porque tiene 22 de 50 miembros. Es un tema, la aprobación, ¿tú ves la aprobación del 17 de diciembre como un horizonte o lo único que importa es que quede bien redactado el debido proceso y el derecho a la defensa? Es una buena pregunta, pero una pregunta que nos presenta quizá un desafío conceptual, porque ¿qué significa una buena constitución? Y a mi parecer, una buena constitución es una constitución que, que sintonice con la realidad ciudadana, porque yo creo que el gran problema de la política de las últimas décadas es un problema de desconexión entre el mundo político y la realidad del país. En ese marco, creo que hay ciertas urgencias, ciertas preocupaciones, ciertas expectativas por parte de la sociedad chilena en distintos ámbitos. Estamos hoy día en el marco de una situación económica muy compleja para muchos chilenos. Es probable que tengamos un plebiscito el 17 de diciembre, a pocos días de una Navidad en la que muchos chilenos no van a poder comprar los mismos regalos que compraron la Navidad pasada, y ese es un hecho. Eh, Tenemos una situación económica muy compleja junto con una situación de delincuencia, de crimen organizado, de inmigración ilegal, que a esta altura
fin, todos tenemos absolutamente clara. Entonces, ser capaces de sintonizar con esa realidad ciudadana, ser capaces de proponerle al país un proyecto de constitución que ponga el foco ahí, eh, me parece que eso es hacer una buena constitución, o al menos en parte eso es hacer una buena constitución. Y ese es el requisito, a mi entender, para que esta constitución se apruebe el 17 de diciembre. Para que se apruebe, creo yo, que tiene que hacerle sentido a los chilenos. Y para que le haga sentido, tiene que no resolver los problemas, porque es mentirle al país decirle que una constitución va a resolver los problemas, pero tiene que poner los focos. Tenemos que tener un ministerio público en condiciones de cumplir su función. Tenemos que tener unos tribunales en condiciones de cumplir su función. Y por eso, esa fue una de las motivaciones por las que opté por la Comisión 2, porque me parece que en el ámbito de la probidad y de la seguridad, es probablemente la comisión donde hay mayor densidad normativa. Vamos a hablar de los temas de justicia y órganos autónomos, pero para terminar este debate, a mí lo que me da susto es que, bueno, ya es un temor y yo supongo que es un fantasma que tú tienes que hacerte cargo todos los días, o no, quién sabe. ¿Qué es la constitución, qué es la convención pasada? Po? Que ellos tenían dos tercios, sectores de izquierda independiente y de izquierda de los partidos tenían dos tercios. Yo se los dije muchas veces aquí en entrevistadas convencionales. Dos tercios adentro de la convención no es lo mismo que dos tercios fuera de la convención. En este caso, tres quintos dentro del consejo no es lo mismo que tres quintos fuera del consejo. Entonces, ¿cómo estás viendo tú, tu partido, eh, la idea de llegar a acuerdos con el oficialismo? Yo no sé si ustedes tienen ya enmiendas redactadas al anteproyecto o, por ejemplo, tú que se va a discutir una enmienda sobre cambio normativo en la Contraloría General de la República, por ejemplo, para dar un ejemplo nice. Ya. Vamos a hacer, queremos hacer esto que, como Partido Republicano, queremos hacer estos cambios de Contraloría. ¿Qué les parece? Se lo va a presentar a los consejeros de Chile Vamos o de Unidad para Chile. ¿Se los va a presentar antes, la va a presentar después y esto va a ser el legítimo debate democrático? ¿Se pueden llegar a acuerdos al final con con enmiendas de consenso después de haber presentado los puntos políticos respectivos o hay que conversar antes sobre enmiendas? ¿Se puede llegar a una enmienda de consenso sobre... No, no te digo que se lleve una enmienda de consenso en el control sustantivo de la Corte Constitucional, pero sí se puede llegar a un par de enmiendas sobre, no de forma, sino que de fondo, que hagan sentido entre los dos sectores, ¿o no? Es una súper buena pregunta. A ver, lo que te puedo decir es que yo- desde que asumí el día martes la presidencia de la Comisión 2, he estado muy concentrado en esta comisión. Entonces, estoy un poco desconectado de lo que ha pasado en las otras, porque me parece que especialmente en estos primeros días de instalación hay que ser especialmente responsable con partir de buena manera. Y creo que lo hemos logrado. He podido tener muy buenos acercamientos con los distintos integrantes de la Comisión 2, y veo un ánimo en Alejandro Kohler, en María Pardo, en distintas personas que están en múltiples ámbitos muy distantes del pensamiento que podemos tener desde republicanos, pero hay un ánimo de colaboración y un ánimo de encontrar puntos de encuentro. Y eso lo veo en Unidad para Chile, lo veo en Chile Vamos y lo veo en Republicano. Ese como primer elemento. Después, en cuanto digamos, a la mecánica, a la logística del desarrollo de las indicaciones, nosotros ya estamos trabajando en indicaciones y en ese marco yo creo que siempre hay que partir por casa. Estamos teniendo deliberaciones internas dentro de la bancada, llegando a la propuesta que nos parece más conveniente en distintos ámbitos, para luego socializarla con consejeros de Chile Vamos y con consejeros de Unidad para Chile. Eh,
Y en ese marco ya partimos teniendo, no respecto de contenidos concretos, pero sí respecto de quizás el ámbito más conceptual general, muy buenos acercamientos y en muy buenos términos con consejeros de otras coaliciones. Y yo creo que vamos a ser capaces, no en todos los temas, pero en una parte importante de los contenidos constitucionales, de avanzar en aprobaciones que vayan mucho más allá de los tres quintos. Yo creo que esas son señales que son importantes para el país. Tú mencionabas el tema de la convención. Yo creo que, bueno, tú has estado todos los días, si no me equivoco, no en el ex Congreso, en el Congreso sede C. Santiago. Santiago, sí. Sí. Y yo creo que tú has podido ver eh, el, el contrapunto con lo que fue la convención. Y yo creo que el país también lo está viendo. Yo creo que yo no formé parte de la convención de ninguna forma, ni como integrante, ni como asesor, ni como... pero como chileno me enteré por las redes sociales, por la prensa, todos sabemos los múltiples errores que se cometieron. Bueno, en ese marco, creo que hemos sido muy cuidadosos y muy responsables a la hora de no cometer ninguno de los errores de la convención pasada. Y creo que ese ánimo de no repetir esos errores es bastante transversal. Sí, mi pregunta en puntual era si ustedes como derecha, incluyendo esto a Chile Vamos, yo sé que tú no hablas por Chile Vamos, pero en el ejercicio semántico, digamos, que es, ¿ustedes tienen comprensión de que no son tres quintos de Chile? O sí son tres quintos de Chile y no fue una... Porque hay algunos que dicen, mira, la coyuntura terminó entregándole muchísimo poder a republicanos, pero en verdad republicanos no es todos los votos que sacó, ¿cachai? Porque Yo, eso sí, apunta, solo para terminar, que eso apunta muy... Que esa es una definición muy, muy importante para el plebiscito. Porque si ustedes creen que son tres quintos y pueden ganar con tres quintos un plebiscito, con el dos quintos van a rechazar y tres quintos van a aprobar y se va a aprobar la nueva constitución. Yo no sé, primero, no sé si ustedes son tres quintos, quiero tu opinión. Y segundo, no sé si tú quieres que el plebiscito se apruebe con poco más del 50% en el plebiscito. sí. Mira, lo primero es que republicanos en el Consejo no es tres quintos, es de hecho dos quintos aproximadamente. Y Chile Vamos es un quinto, y ahí están más o menos los tres quintos. Yo creo que es un error pensar que, que nosotros, que republicanos tiene ese peso específico. Yo creo que la respuesta correcta, eh, y siempre intentando interpretar la realidad desde las limitaciones que todos tenemos, creo que más bien lo que pasó y lo que pasó el 7 de mayo fue que logramos sintonizar con un conjunto de dolores eh, del país. Eso no quiere decir que la gente que votó por nosotros esté dispuesta a afiliarse al Partido Republicano. Eso no quiere decir que necesariamente en la próxima elección parlamentaria o la próxima elección municipal, que viene en poco más de un año, van a votar por concejales y por alcaldes del Partido Republicano. No necesariamente. Si hacemos las cosas bien, probablemente algunos de ellos se motiven a hacerlo, pero, pero, pero ellos no abrazan el proyecto republicano necesariamente, pero sí estuvieron dispuestos a darle el voto a republicanos ante una coyuntura, una situación, país eh, que de alguna manera viene a intentar concluir un proceso que ha sido traumático, que ha durado más de 3 años, que ha generado profundo dolor en todos los ámbitos. Tenemos chilenos que han perdido su trabajo, tenemos chilenos que lo han pasado muy mal. eh, y en ese ámbito, por razones que creo que tenemos que ser muy responsables en buscar interpretar, optaron por darle el voto republicano. Y creo yo que eso no significa una especie de activo.
No es que Republicanos hoy día representa o controla o no, representa por el contrario una responsabilidad de no defraudar a esas personas, una responsabilidad de estar a la altura del encargo que nos hizo el país y de proponer una buena constitución en el sentido de una constitución que sintonice con esos problemas. Creo yo que esa es la respuesta. Eh, Algunos dicen, eh, esto es un péndulo, otros dicen, quizás hay una parte de esas personas que en realidad lo que hicieron fue cruzar un río y se atrevieron a votar por republicanos y, y si lo hicieron una vez es probable que lo vuelvan a hacer. Probablemente tiene un poco de las dos. Pero creo yo que la respuesta todavía no existe, todavía no está construida y tenemos que construirla en estos meses. Si esto es un péndulo o es un cruce de un río o en qué medidas una y otra, creo yo que en parte depende de la forma como nos comportemos y cómo saquemos adelante este proceso. Hablemos de tu comisión, función jurisdiccional y órgano autónomo. Las escuché todas, completas. Algunas presencial y otras por YouTube. Muy Mateo, muy Sí, no, bien. muy bien. Ya, pero vamos al grano, porque, mira, nos queda poco tiempo y quiero tomar varios temas. Te voy a... te voy a llevar el momento incómodo de la semana en tu comisión. Ivonne Guerra, de la UDI, consejera de la UDI, dijo, ¿qué pasa con aquellos que cometen delitos y tienen que tener un defensor público? Todos nos podemos equivocar una, dos y tres veces, pero cuando tiene que estar el Estado al servicio de personas que cometen 70 veces delitos, es totalmente injusto. Eso dijo Ivonne Guerra, cupo de la UDI en tu comisión. Lo dijo, ella se sienta al lado tuyo, me acuerdo. Así que yo creo que recuerda este momento después. La experta Catherine Martorell dijo que esto era debido proceso y aunque una persona cometa 70 delitos, debe tener adecuada defensa porque, bueno, así es, ¿no? El debido proceso, el tema de los derechos humanos, aquí hay un temita, digo. ¿Qué pasa con esta? Y solo para recalcar que Ivonne Guerra es militante de la UDI, no es republicana, pero le pregunto a Antonio porque es el presidente de la comisión. Sí, bueno, es una buena pregunta porque de alguna manera yo creo que todos podemos empatizar eh, con, con las víctimas. Podemos empatizar con la situación de delincuencia desatada, con un sistema de persecución delictual que falla en muchos sentidos y muchas veces decimos, bueno, ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué hay una persona que está siendo detenida por vez 70? Eh, y, y evidentemente ahí hay un problema. Ahora, creo yo que como país hace ya mucho tiempo hemos llegado al convencimiento con rango constitucional de que el debido proceso es un derecho que asiste a todas las personas, cualquiera sea la gravedad de los hechos constitutivos de delitos que se hayan cometido, de la reiteración de estos o del historial que sea. Eh, y en ese marco, creo que desde el marco de las instituciones tenemos el deber de, de actuar con justicia. Y la justicia no es venganza. La justicia es darle a cada uno lo suyo. Eh, y en este caso concreto, es aplicar la ley. Y para aplicar la ley de forma correcta, el delincuente, el imputado en este caso, tiene derecho a ser asistido por un abogado. Hemos llegado a ese convencimiento como país y creo yo que eso hoy día está fuera de cualquier tipo de cuestionamiento. ¿Y qué pasa cuando te enfrentas? Porque a ti te va a pasar, sobre todo en tu comisión te va a pasar mucho, pero no, yo igual supongo que te pasó en la campaña donde te decían en la calle no más derechos humanos para los delincuentes. Yo vi hasta rayados con eso. Videos en redes sociales, millones. Como, ¿qué pasa cuando tú te vas a tener que enfrentar?
a tu electorado, a tus camaradas de partido? Camaradas se les dice, ¿o no? ¿Cómo se les dice? No, no hay Ah, no denominación. hay denominación, ya. Republicanos. Republicano. Bueno, a tus compañeros de militancia republicano, que está esto en discusión, como no más derechos humanos, la pena de muerte, y el debido proceso está no sé si en la mira, pero va a ser cuestionado. Y las cosas de sentido común de las que tú hablabas, también aparecen estas ideas alrededor o pululando por aquí. Sí, ¿Cómo te vas a hacer mira, cargo de eso? yo creo que hay que quizás desmitificar un poco este tema. Una cosa es la indignación que todos tenemos con la situación de delincuencia desatada en la que está el país. Yo creo que todos tenemos claro que hay amplias zonas urbanas, de las periferias urbanas, hoy día controladas por el crimen organizado, por el narcotráfico. Tenemos una situación de vastas zonas rurales controladas por el terrorismo desde la región del Biobío hasta la región de los ríos, en distintos sectores. Tenemos una frontera norte que es una puerta abierta de par en par por donde entra quien quiere sin ningún tipo de control. La indignación que todos tenemos eh, es incuestionable. Y creo yo que hemos llegado a un punto en el que esto dejó de ser un tema de un sector político y yo creo que hoy día hay un convencimiento transversal, más allá de cuáles sean las soluciones concretas, hay un convencimiento transversal de que esto no da para más. Ahora, esa indignación en algunos casos puede llevar quizás a realizar una afirmación quizás desde la calle, que, eh, que quizás viene más desde esa indignación. Pero yo creo que la forma de enfrentar la delincuencia, y yo soy muy duro en esto, pasa por otras cosas, no pasa por debilitar el debido proceso. La forma de enfrentar la delincuencia pasa por fortalecer las policías, fortalecer las labores de inteligencia, por fortalecer el rol preventivo, por tener un ministerio público que tenga intereses que estén alineados con los intereses del país. Eh, y, y creo yo que finalmente lo que estamos necesitando, y esto probablemente te acuerdas de la comisión porque en algún momento se lo dije a la comisionada Martorell, si no me equivoco, eh, tenemos, tenemos, eh, tenemos un problema que no solamente se resuelve con ajustes institucionales internos. Tenemos un problema que no solamente se resuelve en el plano de la táctica, tenemos un problema que es estructural, que es de tipo estratégico. Tenemos instituciones que no funcionan suficientemente coordinadas unas con otras. Estoy hablando de las policías respecto del Ministerio Público, respecto de los tribunales, respecto de aduanas, de impuestos internos, respecto del servicio agrícola ganadero, que todos tienen directa o indirecta o tangencialmente algo que ver en estas materias. Bueno, necesitamos una arquitectura constitucional para la seguridad ciudadana, necesitamos un sistema de protección ciudadana eh, que naturalmente incorpora aspectos tácticos internos de cada institución, pero que por sobre todo nos presentan el desafío de avanzar hacia un sistema que abarque y que coordine a los distintos involucrados en la persecución delictual. Ya, hablemos, me gustó esto de la coordinación para la persecución de la delincuencia, porque hay un rumor, de que el Partido Republicano quiere la fiscalía colegiada. ¿Qué significa esto? Significaría que en vez de tener un fiscal nacional, tuviésemos un consejo de la Fiscalía Nacional con cuatro o seis o qué sé yo, o no, siete para que sean impares. Un consejo, algo así como un tribunal constitucional, eso es un órgano colegiado, un tribunal constitucional, y lo mismo también en Contraloría, pero me quiero quedar con Fiscalía ya que estamos hablando de seguridad. Como, ¿es verdad que ustedes quieren colegiar la Fiscalía Nacional y no tener un fiscal nacional? Mira, me gustaría llevarte dos pasos atrás para ver el tema en perspectiva. A Eh, ver. yo creo que yo prefiero partir por el diagnóstico y no por la solución. Eh, yo creo que el rol que cumple el Ministerio Público
al igual que el rol que cumple la Contraloría, es absolutamente trascendental para para nuestra vida nacional. El Ministerio Público respecto de la persecución delictual, la Contraloría respecto del control de la constitucionalidad y de la legalidad de los actos administrativos del Ejecutivo, son absolutamente fundamentales en el ámbito de la seguridad y de la probidad pública. Y en ese ámbito, creo yo que es muy complejo eh, tener órganos unipersonales sin los adecuados contrapesos o controles internos que eviten su captura por parte de la política. A mí me parece que es muy complejo eh, tener, eh, no estoy hablando de este fiscal nacional ni de este contralor, estoy hablando en el marco puramente conceptual. Me parece muy complejo eh, tener un fiscal nacional o un contralor que llega al cargo a través finalmente de un acuerdo entre partidos políticos y que va a ser el encargado de una u otra manera eventualmente de perseguir casos de corrupción en la administración del Estado o en municipalidades, eh, que va a tener que controlar la legalidad de los actos del presidente, que eventualmente puede ser del mismo partido o sector político que propuso o acordó su nominación. Entonces, me parece que concentrar tanto poder en una sola persona sin los adecuados contrapesos es una complicación y es una complicación que se puede abordar de distintas maneras. Ya, pero antes de entrar a la solución, tengo dos preguntas cortas. Tu diagnóstico es, bueno, tu diagnóstico lo diste, pero tu diagnóstico es puramente teórico. Es el temor a que ocurra esto, porque no ha ocurrido desde el retorno a la democracia, sí. Mira, yo prefiero concentrarme en en la técnica constitucional y en lo que queremos para las próximas décadas y en evitar problemas futuros que podrían llegar a ocurrir. Yo no voy a hacer ningún juicio respecto de lo que eventualmente pueda haber pasado. Eh, creo creo que tampoco tengo todos los antecedentes como para poder formar juicios de forma responsable. Lo que sí te puedo decir es que creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad para resguardarnos de que ese tipo de cosas puedan ocurrir en el futuro. Ok. Y la otra pregunta antes de entrar a la solución es, por, porque aquí igual cuando uno evalúa, o sea, cuando tú creas una nueva constitución, estás evaluando la constitución anterior, estás evaluando, te va a pasar mucho con el Tribunal Constitucional. Los expertos hasta le cambiaron el nombre, le pusieron Corte Constitucional porque la evaluación era muy mala. Entonces cuando uno ve que la, y ahora vamos a entrar a la solución, a la solución de esta, en marco a este diagnóstico, cuando uno ve que la solución es muy distinta a lo que actualmente está, es que hay una mala evaluación de lo que actualmente está. Porque, por ejemplo, Antonio Arquesi no va a tener demasiadas enmiendas en Banco Central, pero parece que va a tener muchas en Fiscalía. O no sé si muchas, pero importantes. Entonces, uno igual habla desde cuando uno no puede abstraerse de la realidad, porque el banco Central parece, o al menos eso es más o menos acordado, que funciona perfecto y que casi no hay que hacerle cambio, entonces dejémoslo así. La joya de la corona no se toca, pero después le metemos a otro órgano autónomo, le metemos una aplanadora haciéndole cambio, y eso, aunque tú no lo quieras transparentar, sí hay una evaluación. En eso, o sea, si Antonio Arquesi firma una modificación relevante, importante, revolucionaria, qué sé yo, ponle el adjetivo que quieras, a un órgano autónomo, yo voy a saber que Antonio Arquesi tiene una mala evaluación de ese órgano autónomo que no está funcionando. Yo tengo la impresión de que el país tiene tiene una forma de entender la manera como se ha abordado los problemas eh, de delincuencia y crimen organizado, que es insuficiente. Creo yo que
y creo yo que habiendo una valoración muy positiva de la Policía de Investigaciones y de Carabineros, me parece que el país de alguna manera ve que de alguna manera los tribunales y, y la fiscalía, eh, creo yo que hay una sensación de que no es del todo satisfactorio su desempeño respecto de la seguridad pública. ¿Y tú compartes eso? Eso puede ser parcialmente injusto porque muchas veces eh, los que están al frente de las instituciones, los que están impartiendo justicia, los que están cumpliendo el rol de llevar adelante las investigaciones, eh, se ajustan a un cierto marco normativo y muchas veces no podemos pedirles más de lo que o algo distinto a lo que indica la ley. Entonces, por eso este proceso es tan importante, porque tenemos la oportunidad de encontrar un rediseño que nos permita tener un Ministerio Público y unos tribunales que tengan la misma evaluación que hoy día tiene Carabineros y la Policía de Investigaciones. Y eso no necesariamente es problema del fiscal nacional o del fiscal de cualquier lugar de Chile o del juez de garantía de tal lugar. Muchas veces ellos terminan de alguna manera soportando el malestar de un problema que no es de ellos, que en parte es de una estructura normativa que quizás no se ajusta adecuadamente a los tiempos. Entonces, creo yo que hay un mix de distintos componentes. Ya, pero para terminar, de verdad para terminar, ¿Fiscalía Nacional colegiada o no? Ya, en el plano de las soluciones, sorry la vuelta larga, en el plano de las soluciones, yo creo que este problema se puede abordar de distintas maneras. Creo yo que tener un consejo empoderado y un fiscal unipersonal, creo yo que también es una buena solución. Creo yo que la opción de un órgano Antonio, colegiado, solo para aclarar a la gente que nos está mirando. En el anteproyecto se aprobó un consejo asesor que va a estar ayudando al fiscal, pero en asesoría, ¿no? Mira, no quiero sí, decir que está de sí, adorno, pero un poco sí. Eh, y fue una forma de quitarle, entre comillas, poder al fiscal nacional. Esto en el anteproyecto. Entonces tu idea sería darle más atribuciones a este consejo, que sea menos de adorno de lo que es. mira, para ser muy claro en el punto, yo quiero un fiscal nacional, o más bien un ministerio público empoderado para perseguir la delincuencia, pero no quiero un ministerio público que en un futuro, ante un eventual caso de corrupción en la política, pueda hacer lo que se le antoje. Ese es el punto. Ese es el punto y ese es y eso y en ese marco, bueno, yo creo que perfectamente podemos discutir la posibilidad de un gobierno colegiado, perfectamente podemos discutir la posibilidad de un órgano unipersonal, pero con un consejo que pase de lo consultivo a una capacidad de alguna manera resolutiva o al menos con un mayor empoderamiento. Eh, Creo yo que tanto en la Contraloría como en el Ministerio Público tenemos un desafío de avanzar en probidad y de avanzar en seguridad. Y creo yo que eso se logra con adecuados contrapesos que no debiliten la institución, que por el contrario, contrapesos que la fortalezcan. Yo creo que podemos avanzar en esa línea y hay distintos canales para poder hacerlo. Otro, por ejemplo, eh, yo creo que es legítimo discutir que para ser fiscal nacional eh, hayan tenido previamente que servir como fiscal regional. Me parece razonable. Es una línea roja como se acostumbra a decir? No, no necesariamente, pero puede ser un componente más en la línea de evitar la captura por parte de la política de órganos tan importantes como esto. Entonces, creo yo que hay muchas posibles soluciones, creo yo que no hay que descartar de antemano ninguna y tenemos que tener todos los elementos sobre la mesa para evaluar las ventajas y las desventajas de cada alternativa y poder llegar a la mejor construcción posible de estas instituciones. Claro, te adelanto contrapuntos que tú obviamente ya has escuchado y vas a escuchar en la comisión de nuevo, pero para la gente que nos está viendo,
El problema de colegiar, esto te van a decir, el problema de colegiar es que diluye la responsabilidad. En cambio, si queda una cagada en el Ministerio Público, sabemos que hay que apuntar con el dedo al fiscal nacional, lo mismo en Contraloría. Eh, Sí, y y, en ese la marco, otra, y la otra de la... y la otra que te van a responder es que aquí hay un problema no, eso, dale tú. no, y si todas las alternativas tienen ventajas y desventajas, especialmente en el plano de lo técnico, no hay respuestas correctas. Hay múltiples alternativas y todas tienen unas ventajas y unas desventajas y la otra tiene otras ventajas y otras desventajas. Entonces, tenemos que encontrar la mejor solución. Yo creo que, por ejemplo, un buen punto medio entre el órgano unipersonal y el órgano colegiado es el órgano unipersonal con un consejo empoderado. Yo creo que ese puede ser una buena solución. ¿Es necesariamente la línea en la que vamos a avanzar? No necesariamente. Tenemos varias semanas para discutirlo y para encontrar la solución más adecuada. Sí, ya me acordé. Era lo del fiscal regional antes del fiscal nacional. Que claro, a la gente te va, o sea, muchos te van a decir, incluyendo gente de derecha y expertos, te van a decir, bueno, es que es importante dejar esa puerta abierta, porque si el Ministerio Público está, bueno, se te metió una mafia, alguien de afuera tiene que llegar a la Fiscalía Nacional, o si no, todos los fiscales regionales le van a tener que besar el anillo al fiscal nacional de turno y ahí se van a generar y se van a Por, generar partidos en la interna. Eso, partidos por eso, políticos en la interna. Eso sí, como un juego sí, de sí, debate al sí. respecto. Y por eso no hay una respuesta correcta y otra respuesta incorrecta. Hay distintas soluciones y todas tienen ventajas y desventajas y tenemos que encontrar la que se ajuste de mejor manera a los desafíos que tienen que enfrentar estas instituciones hacia el futuro. Antonio Arquesi, muchas gracias. Te robé 10 minutos más de tu día de lo que te dije que te iba a robar. Muchas gracias por estar acá. El primer republicano en este espacio. Vamos a seguir esforzándonos mucho, chiquillos y chiquillas, para tener a más republicanos acá. Es difícil, pero lo vamos a seguir intentando. Muchas gracias, Antonio. Te pasaste. Nos vemos en el Muchas gracias, Congreso C de Danilo, Santiago. y muchas gracias por la invitación, porque de verdad que estos espacios son muy positivos para poder ir compartiendo lo que está pasando dentro del proceso. Así que muchas gracias. Un abrazo. Nos vemos a todos. Chau.